Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí, mi gente. Espero que estén teniendo un día espectacular, rebosante de buena vibra y con las antenitas bien puestas porque hoy tenemos un vídeo que, madre mía, va a dar mucho que hablar. Como siempre les traigo lo que sé que les gusta, lo que los mantiene pegados a la pantalla, lo que genera más comentarios que un partido de fútbol en la final del Mundial. Y sí, como lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada abrazo, con cada escena en Senkalkam. La pareja que después de una ruptura que nos dejó el corazón hecho trizas, sigue generando más expectativas que el estreno de la última película de Marvel. En el vídeo de hoy, nos vamos a sumergir en las profundidades del Hande Kerem Bürsin. Analizaremos minuciosamente cada gesto, cada palabra, cada indirecta, o no tan indirecta, que han dejado caer en sus redes sociales, entrevistas y apariciones públicas. Intentaremos descifrar el enigma más grande del mundo del espectáculo turco. ¿Hay esperanza de reconciliación? ¿Podrá Kerem, de alguna manera, lograr que Hande vuelva a creer en el amor y, sobre todo, que vuelva a su hogar rosa? Y lo más importante, ¿tendrá la Nochevieja el poder de obrar el milagro que todos sus fans, incluyéndome, estamos esperando? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta piscina de rumores, especulaciones y sueños rotos y quizás reconstruidos, quiero hacer el clásico llamado a la acción. Si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento. No sean tímidos. Hagan clic en ese botón rojo, activen la campanita para no perderse ni una sola actualización y únanse a esta comunidad de chismosos profesionales, con mucho cariño. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, entretenido y sobre todo con mucha pasión por el mundo del espectáculo. Y ahora sí, despegamos. Recordemos un poco cómo empezó esta historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas, aunque con algunos dragones escondidos. Kerem y Hande se conocieron en el set de Senkalkam, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. La tensión sexual era tan evidente que hasta el camarógrafo necesitaba lentes de sol. Sus personajes, Eda y Serkan, eran adorables, entrañables y sobre todo, increíblemente creíbles. Y es que, claro, la ficción se estaba mezclando con la realidad. Poco a poco las miradas cómplices, las risas compartidas y los rumores comenzaron a hacerse más fuertes. Hasta que finalmente Kerem y Hande confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. La noticia desató una ola de euforia entre sus fans, que celebraron su amor como si fuera un campeonato mundial. Los siguientes meses fueron un torbellino de romance. Viajes exóticos, declaraciones de amor apasionadas en redes sociales, fotos tiernas que derretían hasta el corazón más frío. Todo parecía perfecto. Era la viva imagen del cuento de hadas moderno. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre es tan rosa como la pintan. De repente los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular. Se hablaba de celos, de incompatibilidad de agendas debido a sus apretadas carreras profesionales, de presiones mediáticas asfixiantes. Y por supuesto del fantasma de las terceras personas que siempre acechan a las parejas famosas. Y entonces llegó el golpe más duro: Kerem y Hande anunciaron su ruptura. El mundo entero se paralizó. Los fans no podían creerlo. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta, la que nos había hecho creer en el amor verdadero, se separara? Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desolación y por supuesto, esperanza. La esperanza de que quizás todo fuera un malentendido y que pronto volverían a estar juntos. Desde entonces la operación reconciliación ha estado en marcha. Los fans han analizado cada publicación de Instagram, cada entrevista, cada aparición pública, buscando una señal, una pista, un indicio de que todavía existe amor entre Kerem y Hande. Y la verdad es que a veces las señales son contradictorias. Un día parece que todo está perdido, al día siguiente surge una nueva esperanza. Y ahora, con la Nochevieja a la vuelta de la esquina, la pregunta que resuena en cada rincón del fandom es: ¿será esta la noche en que Kerem logre el milagro? ¿Podrá convencer a Hande de que vuelvan a intentarlo? ¿Regresará Hande a su hogar rosa, el lugar donde fueron tan felices? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar a fondo algunos factores clave. *** El significado del hogar rosa ***. El hogar rosa es mucho más que una simple casa para Hande.
Es un símbolo de amor, familia y seguridad. Es el lugar donde creció, donde compartió momentos inolvidables con su abuela, la persona más importante de su vida. La decoración en tonos rosa. 2. Los muebles antiguos, los objetos personales. Todo en esa casa respira amor y calidez. Kerem era parte de ese hogar. Era bienvenido, querido y respetado por la familia de Hande. Compartió cenas, celebraciones y momentos especiales con ellos. Por lo tanto, si Kerem quiere reconquistar a Hande, tiene que demostrarle que está dispuesto a volver a formar parte de ese hogar, a integrarse en su vida familiar y a apoyarla en todo momento. Tiene que demostrarle que no solo la ama a ella, sino que también ama a su familia y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerlos unidos. El carisma de Kerem ***. Kerem Bürsin es un hombre con un carisma arrollador. Su sonrisa es capaz de iluminar una ciudad entera, su sentido del humor es contagioso y su espontaneidad es encantadora. Es un hombre que sabe cómo hacer reír a la gente, cómo animar el ambiente y cómo hacer sentir especial a la persona que tiene al lado. Si Kerem quiere reconquistar a Hande, tiene que utilizar todas sus armas de seducción. Tiene que hacerla reír, tiene que sorprenderla, tiene que demostrarle que sigue siendo el mismo hombre que la enamoró en primer lugar. Tiene que demostrarle que la conoce mejor que nadie y que sabe cómo hacerla feliz. La independencia de Hande ***. Hande Erçel es una mujer fuerte e independiente y talentosa. Es una de las actrices más populares de Turquía y ha demostrado su talento en numerosos proyectos. Es una mujer ambiciosa que sabe lo que quiere y que no se conforma con menos. Si Kerem quiere reconquistar a Hande, tiene que respetarla y apoyarla en sus proyectos profesionales. Tiene que demostrarle que no la ve solo como su pareja, sino también como una mujer talentosa y exitosa que tiene mucho que ofrecer al mundo. Tiene que demostrarle que está orgulloso de ella y que la apoya en todo lo que hace. La distancia y el tiempo ***. La ruptura entre Kerem y Hande coincidió con un periodo de mucho trabajo para ambos. Kerem ha estado rodando nuevas series y películas, mientras que Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos como actriz y modelo. Esta distancia física y emocional ha dificultado la comunicación entre ellos y ha hecho que la reconciliación sea aún más complicada. Sin embargo, la Nochevieja podría ser la oportunidad perfecta para que ambos se reencuentren y retomen su relación donde la dejaron. Es un momento para reflexionar sobre el pasado, perdonar los errores y mirar hacia el futuro con esperanza. El factor sorpresa ***. Si Kerem quiere reconquistar a Hande, tiene que hacer algo inesperado, algo que la sorprenda y la deje sin aliento. Tiene que demostrarle que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Podría ser una cena romántica en un lugar especial, un regalo significativo, una declaración de amor pública. Lo importante es que sea algo que salga del corazón y que demuestre a Hande lo mucho que la ama. Posibles escenarios para la Nochevieja ***. Ahora vamos a ponernos creativos y a imaginar algunos escenarios posibles para la Nochevieja de Kerem y Hande. Escenario 1. La fiesta sorpresa en el hogar rosa. Kerem, con la ayuda de la familia de Hande, organiza una fiesta sorpresa en la casa de la abuela. Invita a todos los amigos y familiares de Hande, crea un ambiente mágico y la espera con un ramo de sus flores favoritas. Al verla llegar, le declara su amor y le pide una segunda oportunidad. Escenario 2. La serenata romántica bajo las estrellas. Kerem sabe que a Hande le encanta la música. Por eso contrata a una orquesta y le da una serenata bajo las estrellas, interpretando las canciones que marcaron su relación. Al finalizar la serenata, le entrega una carta escrita a mano donde le expresa todos sus sentimientos. Escenario 3. El viaje inesperado a un lugar especial. Kerem sabe que Hande siempre ha soñado con visitar un lugar en particular. Por eso, le prepara un viaje sorpresa y la lleva a ese destino mágico para pasar la Nochevieja juntos. Durante el viaje le demuestra que la conoce a la perfección y que está dispuesto a hacer todo lo posible para hacerla feliz. Escenario 4. La propuesta de matrimonio inesperada. Kerem decide jugárselo todo y le propone matrimonio a Hande durante la cena de Nochevieja. Le entrega un anillo de compromiso y le promete amarla y respetarla por el resto de su vida. Escenario 5.
la conversación sincera y profunda, Kerem y Ande deciden pasar la Nochevieja solos y tener una conversación sincera y profunda sobre su relación. Se sinceran sobre sus sentimientos, sus errores y sus expectativas. Al finalizar la conversación, deciden darse una segunda oportunidad y empezar de nuevo. Por supuesto, todas estas son solo ideas. La realidad puede ser mucho más simple o mucho más compleja. Lo importante es que Kerem dé el primer paso y demuestre a Ande que está dispuesto a luchar por su amor. El poder de la Nochevieja. La Nochevieja es un momento mágico, un momento de esperanza y de nuevo. Comienzos. Es el momento perfecto para dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con optimismo. Es una noche llena de emociones, sueños y promesas. Si Kerem y Ande están destinados a estar juntos, esta Nochevieja podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación, una etapa llena de amor, felicidad y prosperidad. El mensaje para los fans. A todos los fans de Kerem y Ande les pido que mantengan la esperanza. No pierdan la fe en el amor. Recuerden que los cuentos de hadas sí existen, aunque a veces tarden en hacerse realidad. Sigan apoyando a Kerem y Ande enviándoles mensajes de cariño y aliento. Y sobre todo, crean en la magia de la Nochevieja. Conclusión. La reconciliación entre Kerem y Ande es un tema que apasiona a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor nos ha enseñado que el amor verdadero existe, pero que también requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. La Nochevieja está a la vuelta de la esquina y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿logrará Kerem que Ande vuelva a su hogar rosa? La respuesta está en manos de ellos dos. Pero nosotros, sus fans, seguiremos apoyándolos y esperando que su historia tenga un final feliz. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que Kerem logrará que Ande vuelva a su hogar rosa? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? Déjenme sus ideas y opiniones en los comentarios. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leerlos y responderlos. Además, sus comentarios me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean aún más interesantes para ustedes. En resumen, hemos analizado la relación entre Kerem y Ande, hemos recordado los momentos más importantes de su historia de amor, hemos especulado sobre los motivos de su ruptura, hemos analizado las señales que indican que todavía hay esperanza y hemos propuesto algunos escenarios posibles para que Kerem logre que Ande vuelva a su hogar rosa esta Nochevieja. Hemos visto que Kerem tiene que demostrarle a Ande que está dispuesto a integrarse de nuevo en su vida familiar, que la respeta y la apoya en sus proyectos profesionales, que la conoce mejor que nadie y que sabe cómo hacerla feliz. Hemos visto que la Nochevieja es un momento mágico, un momento de esperanza y de nuevos comienzos, y que podría ser la oportunidad perfecta para que ambos se reencuentren y retomen su relación donde la dejaron. Así que, fans de Kerem y Ande, mantengan la esperanza. La magia de la Nochevieja puede hacer milagros. Y ahora sí, me despido. Gracias una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido. Denle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y déjenme sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan una Nochevieja mágica, llena de amor y esperanza. Adiós. Y recuerden, nunca pierdan la fe en el poder del amor. Chao, chao.